Hola y buenas tardes. Soy Miguel Ángel Campano, soy profesor titular de la Universidad de Sevilla y voy a dar esta charla divulgativa basada en diferentes medidas de prevención contra la COVID-19 en espacios educativos, como una de las acciones divulgativas de las plataformas Aireamos y Ventilando. En primer lugar, y a modo de breve resumen, ya que esto es un tema que ya es de amplio conocimiento, voy a hablar un poco de lo que son los aerosoles, que son unas partículas emitidas por las personas. En este caso hablamos de bioaerosoles formadas por mucosidades, agua, que al ser exhaladas se quedan en suspensión en el aire durante cierto tiempo. Desde partículas que llegan a ser incluso visibles a simple vista a minúsculas partículas, todas ellas capaces de poder aerotransportar carga vírica viable. ¿Qué pasa? Que por cada gotícula que exhalamos al hablar o al respirar, podemos tener hasta 1200 micropartículas, 1200 aerosoles en suspensión, que si son inhaladas por otra persona puede llegar a contraer una enfermedad de transmisión aérea, como la COVID-19. ¿Qué podemos hacer contra ello? Bueno, podemos intercalar una serie de capas de protección con este diagrama de queso suizo, con las cuales pues podemos tratar de mitigar de forma parcial con cada una de ellas esa transmisión. Hablamos de las mascarillas, de la distancia interpersonal, de estar en exteriores, de una adecuada limpieza e higiene, de una adecuada ventilación, medida gracias al control del CO2, del dióxido de carbono, un filtrado del aire, el uso adecuado de test y el aislamiento, así como las vacunas, otra capa fundamental, y no olvidando la pedagogía de medidas y la información. Por supuesto, cada una de estas capas tiene sus propias deficiencias, pero combinadas podemos llegar a parar esta transmisión. La primera de ellas es obvia, es la mascarilla, es un filtro portable para entendernos. La mascarilla cubrebocas, bien ajustada, es capaz de evitar tanto que exhalemos esas micropartículas como que inhalemos las que ya están en suspensión en el aire. Así que, insistiendo en ello, una buena mascarilla de tipo FFP2 o N95, bien ajustada tras la nuca, puede evitar que exhalemos carga vírica o que la inhalemos. Otras de las medidas que hemos visto en esta pandemia que no llegan a ser eficientes es el uso de hidroalcohol o el exceso de desinfección, así como las mamparas. En el primero de los casos, el uso de gel hidroalcohólico no previene la transmisión de la COVID. Sí puede ser interesante para desinfección por higiene, igual que lavarse las manos, de cara a otros patógenos, hongos, bacterias, pero el SARS-CoV-2 es una enfermedad de transmisión aérea principalmente. Igualmente, el exceso de limpieza de superficies, más allá del adecuado que se suele hacer siempre por higiene, no va a aportar nada extra contra este patógeno. Por otra parte, el empleo de mamparas, que se ha visto muchas veces en aulas, mamparas de metacrilato, lo que puede generar incluso es el efecto contrario de acumulación de aerosoles entre estas, debido a la respiración de otras personas. Entonces, no parece ser una medida adecuada a utilizar en aulas o espacios muy compartimentados. ¿Cuál es una de las medidas estrella para prevenir el SARS-CoV-2? Pues hablamos de la ventilación, ya que la ventilación se considera que es una de las principales herramientas para mantener a unos niveles adecuados una serie de parámetros y contaminantes ambientales. Empezamos con uno de ellos, que es el anhídrido carbónico, el dióxido de carbono, así como otros gases que tenemos. Gracias a la ventilación somos capaces de diluir la carga de dióxido de carbono que se ha generado en el recinto debido a la ocupación humana para sanear ese espacio. Por otra parte, debido a la tasa metabólica de las personas, al metabolismo, por el mero hecho de estar vivos, generamos vapor de agua, que puede llegar a condensarse en las paredes y sobre todo en las ventanas, que suelen estar mucho más frías que el interior en caso de invierno. Si conseguimos
ventilar, conseguiremos eliminar ese exceso de vapor de agua. También en esa exhalación, si tenemos recintos con ocupantes humanos, podemos llegar a eliminar estos bioaerosoles por dilución y también podemos llegar a eliminar otro tipo de partículas en suspensión que se generen, por ejemplo, utilizando tiza en aulas dentro de ese recinto. Podemos diluirlas o arrastrarlas con esta ventilación. También existen otro tipo de elementos como los compuestos orgánicos volátiles, derivados del uso de limpiadores, desinfectantes, que en altas concentraciones pueden ser irritantes para las personas. Por supuesto, ventilando podemos eliminar otros tantos patógenos, como podemos hablar de virus, hongos, bacterias, no solo el SARS-CoV-2. Y por supuesto, podemos eliminar o al menos mitigar los olores relativos a la actividad humana, que todo docente sabe que en las salas de aula, cuando los estudiantes vienen de educación física, pues bueno, se generan ciertos olores que es mejor evitar. ¿Cómo podemos llevar una adecuada ventilación? Pues aquí tenemos este diagrama que hizo el CSIC de España, así como la asociación Mesura, en el cual podemos ir siguiéndolo para ver si lo hacemos bien o no, o si podemos mejorar. La primera pregunta que nos podemos hacer es, ¿podemos hacer la actividad en el exterior? Si esto es así, tenemos la solución 1. Eso significa que se acabaron nuestros problemas. Aquí ya tenemos una de las principales medidas de mitigación. Estar en el aire libre, tenemos una ventilación muy buena, claro, estamos en el exterior. ¿Qué no? Tenemos que estar en un interior por condiciones climáticas, ya hablamos de lluvia, exceso de frío, exceso de soleamiento. ¿Qué hacemos? Pues si tenemos un interior que tenga una ventilación mecánica controlada, si esta es suficiente para hacer una buena ventilación, midiendo el dióxido de carbono, pues nos vale como solución. Si no, o si esta no existiese, que es el caso habitual, habría que pasar a abrir ventanas y puertas. Habría que hacer una ventilación natural, continua, cruzada y distribuida, de la cual hablaré a posteriori. Si esta es suficiente, ya tenemos solución por ahora. Si no, habría que actuar con una ventilación forzada de emergencia. Insisto, ¿cómo comprobamos si la ventilación es adecuada o no? Midiendo el CO2. Hablaré de ello también posteriormente. Esta ventilación forzada de emergencia nos permite extraer aire de forma mecánica y que sea reemplazado habitualmente por infiltraciones a través de la envolvente o de las ventanas. De nuevo, mediante mi analizador, mediante mi medidor de CO2, puedo comprobar si esto está funcionando o no. Si es así, estupendo, ya tengo el problema resuelto por el momento. Y si no, podríamos apoyarnos en estrategias de filtrado, de retirada de carga vírica del ambiente mediante el empleo de filtros de alta eficiencia. Todo esto que digo siempre ha de ir vinculado al uso de mascarillas y una buena distancia interpersonal. Primer punto, ya lo he comentado, si podemos llevar las actividades al exterior, ya tenemos la partida ganada. Ahí dejo un vídeo que ha hecho mi compañera María Rosa Sastre sobre cómo potenciar las actividades al exterior. ¿Qué no? Pasamos a la ventilación natural, que ha de ser cruzada abriendo puertas y ventanas, ha de ser continua en el tiempo, la apertura intermitente no ayuda a ventilar en espacios de alta densidad de ocupación, ya que la carga vírica asociada a la posible carga vírica a la actividad humana sube rapidísimamente, ha de ser distribuida, ya que así mitigamos el disconfort por temperatura y podemos ventilar todos los puntos de la habitación, y a ser posible debería ser medida. Hay que recordar que esta estrategia es fácil y gratuita, pero es variable, depende de la temperatura exterior y del viento, y no filtra posibles partículas y contaminantes. Asimismo, del exterior, en las salas de aula, pues tendremos ruido que venga del exterior, insectos, aves, lluvia o polen. Insisto, ¿por qué ha de ser medida? Pues la forma de medirla es a través del dióxido de carbono, que nos indica en recintos con ocupación humana cuánto aire ya ha sido previamente respirado, porque dentro de ese aire previamente respirado puede haber posibles aerosoles con carga vírica.
es el indicador de degradación ambiental más fiable y barato que tenemos. Y no solo eso, el dióxido de carbono también nos genera una serie de problemas. Entre otros muchos, puede mermar el rendimiento y la toma de decisiones. Si tenemos un nivel de CO2 que consideremos malo, inadecuado, por encima de 1000 partes por millón, podríamos decir que el rendimiento puede caer entre un 20, un 50, incluso un 75%. De cara a hacer un examen o de cara a estudiar, nuestra capacidad de trabajo disminuiría enormemente. Con lo cual, una buena ventilación potenciaría nuestra capacidad de estudio y de transmisión de información. Otra opción que tenemos, si la ventilación natural no fuera suficiente, estamos hablando de que hay poco salto térmico entre el interior y el exterior, con lo cual el aire no fluye con tanta facilidad, sería colocar algún tipo de extractor de sistema de ventilación controlado por o un medidor de CO2 o por nosotros mismos, ya sea mediante un medidor o un elemento de temporización. Podemos llegar a controlar ya sea mediante aplicaciones del celular, una tarjeta de Arduino, un relé o nosotros mismos mirando lo que está sucediendo en el sensor. Podemos llegar a hacer de actuadores utilizando, ya digo, un elemento de este tipo, un enchufe inteligente, nosotros mismos conectando el sistema de forma que empieza a extraer este aire que ya empieza a estar degradado o con una posible carga vírica excesiva, inasumible. Bien, hemos hablado de los medidores. ¿Qué tipo de medidor podríamos utilizar? Pues lo primero es que se recomienda el empleo de sensores NDIR, esto es, infrarrojos no dispersivos. Es una tecnología que ha sido probada satisfactoriamente y con una fiabilidad comprobada. Y por ello no deja de ser económica y asumible. Estamos hablando de un coste de entre 100 y 200 euros. Hablamos de unos 70, 170 dólares. ¿Dónde lo sitúo? Pues lo normal, para que la medición sea lo más realista posible, es colocarlos a la altura de la cabeza, separados al menos 1 metro de los ocupantes, para que la nube de aerosoles y de CO2 que emitimos al respirar no le perjudique directamente, sino que le dé tiempo a diluirse en el ambiente. También es interesante no colocarlos cerca de ventanas o puertas, sino en el punto que pensamos en el que haya una mayor concentración de CO2. Y también, por otra parte, es interesante poder dejar el medidor a lo largo del tiempo, puesto que si medimos puntualmente, no sabremos qué está pasando realmente, porque tendremos una foto fija de la situación. La situación puede ir cambiando. En 10 minutos una aula pasa de tener una buena calidad ambiental a una mala calidad ambiental y en media hora pasa a ser una pésima calidad ambiental. Es por ello que es importante hacer una monitorización. Si no hubiera fondos suficientes para tener un medidor por aula, sí se puede hacer un mapeo día por día para ver cómo funciona cada aula, de forma que tengamos cierta idea de cómo puede llegar a funcionar, para tomar una serie de decisiones y una buena estrategia. Hemos hablado de niveles de CO2, pero ¿cuáles son los buenos niveles? Pues partamos de la premisa de que en el exterior tenemos unas 420 partes por millón de CO2. Eso oscila a lo largo del año y poco a poco va aumentando, pero podemos tomar ese valor como dato fijo. A partir de ahí, podemos considerar que 700 partes por millón, es decir, unas 300 partes por millón por encima del exterior, es un nivel de calidad ambiental bastante bueno y el riesgo puede ser asumible. Sin embargo, 400 partes por millón más, llegamos a 800 absolutas, ya empezamos a estar en una situación de riesgo. Y con 1000 ya se debería tomar la decisión de ventilar profusamente el recinto. A partir de 1300 ya se recomienda evacuar o jugar con el aforo dinámico para bajar a toda costa ese valor de CO2. Existe, como se ve aquí, una serie de guías y recomendaciones de las cuales dejo aquí enlaces. La pregunta es, ¿y qué medidor compro? Porque habrá muchos y yo no sé si son fiables o no. Pues ya desde Aireamos se ha elaborado una guía
la cual ha sido elaborada sin ánimo de lucro, no existe ningún interés comercial en ello, para probar en cámaras de tipo climático cuál es la eficacia de estos sensores, si son adecuados y si tienen una fiabilidad adecuada en la medida. Entonces, ese listado, que se actualiza periódicamente, está disponible en este enlace que está aquí, en la web de Aireamos. Y para su manejo, desde la plataforma Ventilando, se han hecho una serie de tutoriales sencillos para ver cómo se maneja y, si se interesa, utilizar gestión de datos para ver la evolución a lo largo del tiempo. Otra opción que tenemos disponible, podemos utilizar la purificación de aire. Insisto, esta es la última capa que podríamos utilizar, aunque sea complementaria al resto. Que sea la última no implica que podamos utilizarla como refuerzo. Con ella hacemos pasar el aire por un filtro de altísima eficiencia que es capaz de atrapar todas aquellas partículas biológicas, los llamados bioaerosoles, que puedan contener carga vírica, de forma que limpian el aire. Eso sí, no modifican los niveles de gases como el CO2, atrapan partículas, no moléculas. ¿Ventaja de esto? Pues que podemos tener las ventanas algo más cerradas y estamos limpiando el aire, a pesar de que no ventilamos tan bien. Esto no implica que no se puedan cerrar las ventanas totalmente. Las ventanas tienen que estar abiertas siempre algo. Por eso el límite se podría considerar que puede subir hasta 1000 partes por millón en vez de 700. Detalle también importante, estos equipos han de colocarse centrados en el recinto y un poco elevados, para que puedan captar mejor el aire de la zona. Siempre han de funcionar a velocidad máxima, puesto que la velocidad automática no es todo lo eficaz que debiera. Detalle, hacen ruido, esto no deja de ser una solución temporal. Es preferible utilizar varios a uno solo más grande, además a nivel económico sale más rentable. Y también hay que hacerle un adecuado mantenimiento. Cada cierto tiempo hay que quitar el filtro y desecharlo. Cuando se haga eso, debería hacerse en un exterior usando guantes, mascarilla y gafas. Y si se desea, una bata, porque, bueno, tiene mucho polvo, eso manchará. Y como recomendación, antes de limpiarlo, deberíamos dejarlo 2 o 3 días en reposo sin utilizarse, por ejemplo del viernes al lunes por la mañana, para que así se inactiven los viriones posibles que haya. También insisto en el detalle de que no necesitamos nada más allá de un ventilador y un filtro. No necesitamos ionización, catalización u ozono. No van a aportar nada que no haga ya el filtro, entonces estaríamos pagando de más por algo que no necesitamos. Y la pregunta es, ¿qué tamaño ha de tener mi equipo? Pues habitualmente hablamos de que el caudal de aire que ha de mover este equipo, CAD-R, la tasa de aire limpio que impulsa, ha de ser entre 5 y 6 veces el volumen, en metros cúbicos, del recinto. Existen diferentes calculadoras que podemos utilizar gratuitamente. Aquí tenemos el enlace de una de ellas, en la cual, colocando las dimensiones del recinto y los cambios de aire que se desean a la hora, 5, 6, pues podemos obtener ese valor de caudal. De todas formas, dejo aquí estos 2 vídeos hechos por mis compañeros en Ventilando, en el cual se explica con mucho más detalle cómo funciona la purificación de aire mediante filtrado, ya sea EPA o de filtro de alta eficiencia. Los filtros de alta eficiencia también son muy adecuados para esto, como un MERV 13. Y también, por curiosidad, tenemos otro vídeo en el que se ve cómo queda un filtro después de 6 meses de uso. Queda, bueno, el spoiler es que coge una buena capita de suciedad y de polen y de polvo. Nos está quitando un montón de elementos, no solo partículas víricas, que así evitamos respirar, que pueden ser nocivas para nuestra salud. Si se deseasen hacer estos equipos de purificación de forma artesanal, existe un movimiento liderado por Jim Rosenthal y Michael Corsi, en el cual han dejado para su descarga gratuita cómo se montan equipos integrados de filtro, los Corsi-Rosenthal Box. Entonces, con estos equipos y 6 filtros y un ventilador, podemos generar un filtro casero de altas prestaciones, que ya ha sido avalado por la comunidad científica. Por supuesto, todo esto es de difusión gratuita. Si combinamos todas estas medidas que he comentado, ventilación, filtrado y mascarillas, podemos ver en este estudio
que la ventilación es una de las medidas más efectivas junto con el empleo de mascarillas. Ojo, aquí son mascarillas quirúrgicas. Una FFP2 o N95 es mucho mejor. Y vemos que la mezcla de la ventilación, del filtrado y de las mascarillas es una muy buena combinación para evitar la transmisión vírica. Ojo con la ventilación, depende de la estación, será más efectiva o menos. Conforme mayor temperatura haya en el exterior, menor será la tasa de ventilación. Para finalizar, ya me gustaría recordar que la autoprotección contra las enfermedades aéreas empieza por uno mismo. La ventilación y el uso adecuado de mascarillas o cubrebocas es clave contra todo esto. Y siendo agentes activos en ello, no siendo un agente pasivo, no solo nos cuidamos a nosotros mismos, sino que también reducimos la transmisión hacia los demás, con lo cual la medida es doblemente efectiva. Recordemos que al protegernos nosotros, protegemos a los demás, sobre todo a aquellos vulnerables. También dejo aquí esta herramienta que hemos desarrollado desde la Universidad de Sevilla con el profesor José Luis Jiménez de la Universidad de Colorado, con la cual se puede calcular de forma muy sencilla, pero con mucho detalle y certeza, cuál es el riesgo de transmisión vírica del SARS-CoV-2 en cualquier tipo de espacio y actividad. Se pueden obtener resultados como los que tenemos aquí, evaluando el riesgo de bajo, medio, alto, cuántos casos estadísticos habría y cuál sería el nivel de CO2 promedio o máximo. Hay múltiples formas de trabajar con ella, desde simplificada para el público en general a detallada para investigadores y personal de prevención de riesgos laborales, que puede ayudar mucho a identificar qué espacios son de menor riesgo y qué espacios son de mayor riesgo y cómo podemos solucionarlo. Así pues, con esta diapositiva termino. La calidad del aire es la asignatura pendiente que tendremos tras la emergencia sanitaria. Es la nueva revolución en materia de salud e higiene y es un avance equiparable al que hubo con el alcantarillado moderno tras los brotes de cólera en el siglo XIX. Cuando esta pandemia pase, seguiremos teniendo otras enfermedades graves a nivel respiratorio que son responsables de múltiples bajas laborales. Gripe, resfriados, sarampión y probablemente pandemias futuras. También tenemos una serie de alergias e irritaciones derivados de compuestos en suspensión, de BOC, de polen. Pues ventilando y filtrando todo esto se puede rebajar notablemente. Y por último, no olvidemos, no solo hay que ventilar por las enfermedades, sino que también una mala ventilación hará que rindamos menos tanto en el trabajo como en las aulas. Con lo cual, si queremos tener una pastillita que nos haga inteligentes hasta 4 veces más, ventilemos, porque esa pastillita es gratis. Y hasta aquí esta pequeña charla divulgativa. Lo único que me queda es darles a todos las gracias y si tienen alguna duda, ahí tienen mi correo disponible. Muchas gracias y un saludo.